Muy bien, ahí está, hermanos, el día martes. Hoy es martes 18 de noviembre. El título de la lección ahí está en la pantalla. Por favor, participen, prendan su micro, comenten, pregunten. Ahora, alguien que pueda leer el título, si se ve o no se ve la presentación, confirme. Dice hermano, el poder del ejemplo. El poder del ejemplo, hermanos, el poder del ejemplo. A ver, hermanos, ¿qué podemos comentar acerca de cuánto poder puede tener el ejemplo que transmitimos, hermanos? Por decir, nosotros influimos, pues no, para bien o para mal, ¿no? ¿Cuánto poder tendrá ese ejemplo, hermanos, que transmitimos? A ver, el poder del ejemplo, dice, ¿cuánto poder tiene? ¿Qué poder tiene ese ejemplo? Comenten, cuenten sus testimonios, hermanos, a ver, acerca del poder del ejemplo. A ver, ¿cómo están siguiendo vuestro ejemplo? A ver, comenten, hermanos. Hermano, justo buenos días. ¿Qué tal, El poder hermano? el poder del ejemplo puede abarcar muchas personas o descendencia. Esto solamente el poder de Dios nos puede dar. No hay otro ejemplo terrenal. Ejemplos terrenales tal vez muy pocos enumerados, tal vez como de José y Caleb, que han dado un poder del ejemplo de generación tras generación. Ellos han conocido a un hombre llamado Moisés, los dio instrucciones, capacitaciones, los han seguido, han permanecido todo. Entonces, con este pasar del tiempo han dado buen ejemplo aún a nosotros. Este ejemplo, debe ser historia para nosotros, un ejemplo, un modelo para nosotros. Gracias, hermano Gusto. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues, como tú dices, hermano, humanamente, ¿no? Diríamos, ¿quién podría ser un ejemplo, ¿no? Aunque estamos estudiando aquí a Caleb, ¿no? El ejemplo de Caleb. Pero ahí está nuestro Señor Jesús, ¿no? Como el ejemplo, ¿qué dice, hermanos? Que nos ha, ejemplo les he dejado, dicen, ¿no es cierto? Ejemplo les he dejado. Así como yo he hecho, ustedes también hagan, dicen, ¿no? Si hay que mirar a alguien, habría que mirar al Señor Jesús. Pero, hermanos, ¿cómo miramos pues a Jesús? Jesús se manifiesta pues a través de las personas, en este caso a través de Josué, ¿no es cierto, hermanos? Hermano Así que, Justo. hermanos, es importante eso. Hermana Mónica, a ver, ¿qué tal su ejemplo? ¿Cómo va, hermana? Cuéntanos. Eh, bueno, dice que nosotros por contemplación es que aprendemos, más que por lo que se nos puede enseñar o hacer un discurso. De hecho, la hermana Elena de White dice que un testimonio o un buen ejemplo, porque eso es el testimonio, un buen ejemplo, vale más que 1000 sermones. Entonces, es importante nuestro ejemplo, porque de nada sirve que yo a mi hijo o a mi hija no le enseñe a decir garabatos, pero yo digo garabatos. Mi hijo me ve a mí y va a copiar lo que yo digo. Entonces, eh, es por contemplación. Nosotros miramos a Jesús, vemos su vida, vemos todo lo que él hizo. Él dice cuando se bautiza, ejemplos doy, ¿cierto? Entonces nosotros como seguimos su ejemplo, nosotros también nos bautizamos. Eh, es importante el buen testimonio porque inspira a los demás a querer hacer lo mismo. Cuando uno ve un hermano que es consagrado, uno dice, wow, yo quiero tener esa misma consagración, yo quiero amar así a Dios. Eh, es importante el buen testimonio, es importante también en las obras que se hacen en el testimonio, porque por ejemplo aquí el caso de Caleb, ¿cierto? Él tiene una fe enorme, pero no solamente la tiene o habla acerca de la fe que tiene, sino que también la demuestra en sus hechos y acciones. Es lo que debemos hacer nosotros. Muy bien, mi hermana Mónica. Sí, pues, hermanos.
por contemplación, ¿no es cierto? Es que nosotros de todas maneras algo estamos contemplando, bien a nuestro Señor Jesús, o podemos estar contemplando el mundo, o lo que sea, pero somos transformados por esa contemplación que hacemos. Así que nuestra vida se parece a lo que contemplamos. Si contemplamos de repente una novela, una película, o no sé qué, entonces nos vamos a parecer, pues, ¿no? A esos actores de la novela, de la película, ¿no? Inconscientemente vamos a actuar de esa manera. Entonces hay que nosotros ver, ¿no? Inteligentemente contemplar aquello que es importante, ¿no? Para que nuestra vida también sea transformado a lo que nosotros estamos contemplando. Bueno, hermanos, de repente, antes de que participe nuestro hermano o hermana, quería decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los del Perú, vamos a entrar en una campaña, está ya la campaña política, va a haber elecciones para un nuevo presidente y todo. Y generalmente uno contempla, pues, ¿no? Contempla y entonces, eh, uno, un señor, por ejemplo, decía, ¿no? En la anterior campaña veía un líder que se lanzaba para presidente y decía, le muestran pues en las noticias, así, ¿no? Que este señor tenía su casita ahí, unas cuantas gallinitas y una vaquita y así, ¿no? Que está ahí dándole su maicito a las gallinitas. Ahí está, él es uno igual que nosotros, va a ser presidente, este candidato a presidente, voten por él. Y contempla a la gente, pues, ¿no? Y alguien decía, ¿cómo él nos va a gobernar, no? Apenas tiene unas cuantas gallinitas y va a dirigir todo un país. Ojalá pues tuviera, digamos, 10.000 gallinas, unos 3.000 ganados, así que que realmente tenga ese para poder dirigir un país. Pues, ¿cómo va a dirigir pues un país? O sea, la gente nos mira, hermanos, quieras o no quieras, la Biblia dice que somos cartas abiertas. O sea, a Jesús lo van a ver a través de tu vida. Eso es innegable, hermanos, pues no, nos está mirando la gente, ¿no? Y estamos dejando un ejemplo, ¿no? Para, en primer lugar, para la familia, los hijos y también para todos los vecinos, todos nos están mirando. Sí, hermano, hermana, que quería participar, participe, hermano, hermana, Sí, hermanito. por favor. Bueno, el poder del ejemplo, ¿no? Realmente, mire, ese poder solamente lo tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ese poder del ejemplo, Él es lo máximo, ¿no? Que nos ha dado ese ejemplo de cómo vivir acá en esta tierra. Y cuando lo recibimos ese poder del ejemplo, hermanito, cuando nosotros realmente hemos conocido, ¿no? En las aguas del bautismo. Ahí recién hemos conocido ese poder de Dios que nos ha transformado y por eso nosotros nos hemos entregado al Señor. Pero las personas que no conocen ese poder, ese ejemplo de Dios, ¿cómo dan el ejemplo, no? A sus hijos, a sus familiares. Realmente es muy triste, ¿no? Cuando uno no conoce a Dios, ¿qué ejemplo damos? Ejemplo del mundo, de las cosas vanas de los ídolos, de la idolatría, ¿no? Pero cuando conocemos gracias a Dios, entonces tenemos que vivir una vida, resplandecer esa luz que Dios nos ha dado, nuestro Señor Jesús. Tenemos que dar ese brillo para nuestros familiares, hijos, vecinos, ¿no? Entonces, ahora las lecciones que estamos estudiando, ¿no? El ejemplo de Caleb, ¿qué nos enseña? El ejemplo de Caleb nos enseña que una vida fiel a Dios no solo trae bendición personal, sino que marca fundamentos eh, a quienes nos rodean. Caleb fue valiente, obediente y confiado en el Señor. Y esa manera
de vivir la heredaron su hija Axa y su sobrino Otoniel. Ellos aprendieron a pedir bendición, a obedecer y a enfrentar desafíos porque primero lo vieron en el corazón del siervo de Dios que vivía con ellos. Hoy el Señor nos recuerda que nuestros hijos, nietos y familiares observan cómo vivimos, cómo decidimos, cómo oramos y cómo enfrentamos las dificultades. La mayor enseñanza no es que solo se dice, sino que se vive, ¿no? Como decía nuestra hermana. Que nuestro hogar vea en nosotros fe, integridad, humildad, amor y obediencia, para que las futuras generaciones también sigan a Dios con valentía. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, ahí está, como dice nuestra hermana, un ejemplo es Caleb. Caleb, ¿no es cierto? Que vamos a ver justamente ahora en esta mañana acerca de Caleb, ¿no? El ejemplo de Caleb, ¿no? Ese poder del ejemplo de Caleb. Eso vamos a estudiar. Ahora vamos a leer la lección. Hermano, justo, Pero antes de repente, buenos hermanita, días. que, bueno, participe, hermana, participe, participe. Sí, hermano, justo el mayor ejemplo es Cristo. Él no se Claro. rodeó de riquezas, de provisiones, sino de riquezas reales, personales. Él desprendido de todo bien, no tenía una cama, no tenía una casa, pero él mostró la grandeza de él, siendo el creador del universo. No se aferró a nada, sino que él nos mostró con con su vida todo lo que debemos ser nosotros. Gracias. Muy bien, hermana Melea. Muy bien, hermano. Sí, pues Hermano nuestro Justo, ejemplo, termino esto, hermanito, después. El ejemplo de nuestro Señor Jesús, como dice nuestra hermana, es importante. Solamente la pregunta es cómo vemos al Señor Jesucristo. Pongo a la práctica, hermanos. Por ejemplo, nos dicen, van a tener una capacitación, va a venir tal pastor o alguien, ¿no es cierto? Va a capacitar a la iglesia, prepárense, vengan de todo el distrito misionero, va a haber capacitación. Hermanos, yo he estado viendo de que, o sea, con la experiencia y la visión, me incluyo también, ¿no? Entonces, ¿cuándo esa capacitación tiene, pues, poder? Hermanos, yo puedo presentar, puedo hablar maravillas, presentar una presentación, un PPT, todo, ¿no? Y hablar maravillas. Pero la gente me está mirando a mí, ¿quién soy yo? Entra por una oreja todo lo que se dice y sale por la otra oreja. ¿Qué es lo que queda en una persona? Y en lo que estudiamos cada día también, hermanos, ¿qué es lo que queda? Solamente queda, hermanos, los testimonios. Cuando alguien explica y dice cómo Dios actuó en su vida y la transformación que ha hecho y lo que está haciendo, hermanos, suficiente eso que tiene un poder que miles de capacitaciones teóricas que se puedan dar. Eso es lo que se quiere ver a Jesús a través de su poder manifestado en el ser humano, en el capacitador, ¿no? Que pueda decir, miren esto y esto, aquello. Entonces, uno sigue eso, pues entonces yo también quiero, dice, ¿no? Yo también quiero eso, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con Caleb, eso también quiero hacer yo, entonces uno ve eso, ¿no? Porque la teoría es teoría nada más, pues, hermano. Como alguien decía, es un saludo a la bandera nada más, ya cumplen y ya, pero no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero continuamos. Hermano Marcelino, por favor. buenos días, hermanitos. Qué hermoso es estudiar la palabra con el contexto de que el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, no solamente en nuestro tiempo, también en la época de los tiempos pasados. Ayer, en la despedida de los hermanitos, anteayer en todo caso, se mencionaba muchos hermanos antiguos,
José Linares, por ejemplo. Era un joven muy capacitado para liderar, era catedrático de la Universidad del Cusco. Y él animaba a los jóvenes. Y, esos jóvenes ahora lideraron, pasó el tiempo de ellos también, pero dejaron niños. Y estos niños ya no son de la década 70, 80, 90, ni siquiera 2000. Ellos han estado como maestros de ceremonia espectacular. Yo me gozo porque se está quedando la posta en buenas manos, consagrados a Dios, talentos con violín, con piano, espectacular. Y eso es trabajo de un día, no, de todos los días. Ayer decía un hermanito, cuando era niño yo escuchaba por la ventana del hermano Hipólito, predicaban, música ponían y iba a tirarle piedra. Todos los días tiraba piedra, pero un día se abrió la puerta cuando tenía la piedra en mi mano y me agarró. Pensé que me iba a castigar, pero no. Me abrazó, me dio cariñito, me hizo sentar. Escuché el sermón. Desde esa vez nunca más salí de la iglesia. Ahora es profesor. Era Felipe Farfán. Qué hermoso testimonio. Y el testimonio es que hace bien, no lo que se dice, sino lo que se hace. Amén, amén. Sí, pues hermanos, ahí está el ejemplo. Vamos a ver ahora, hermanos, lo que dice la lección respecto al poder del ejemplo. Dice aquí, lee Josué, Jueces, ¿no? Vamos a leer los versículos ahí. La pregunta dice, ¿qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? Vamos a ver qué nos dice esas historias del poder del ejemplo. Otra pregunta dice, ¿cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? Entonces aquí ya entra, ¿no?, en actuación Caleb. Entonces, ¿cómo se reproduce, dice, la actitud de Caleb, hermanos, en la generación más joven? Vamos a ver qué dice la Biblia. Josué 15, 16 al 19. Dice, y dijo Caleb, al que tocare a Kiriat Sefer, no, al que atacare, dice, estoy corrigiendo ahí, al que atacare a Kiriat Sefer, no, sería pues un territorio, ¿no? Kiriat Sefer, hermanos, y Caleb está desafiando aquí, hermanos. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, lo que debemos hacer nosotros. Vamos a ver a Caleb, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está desafiando a la juventud o a las personas, ¿no?, que les rodea ahí. No estaría pues ahí con todos los que son, era de la tribu de Judá, seguramente todos ahí, por ahí están las familias y todo, y les dice, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. O sea, él propone, ¿no?, decir, mi hija, ¿no?, yo voy a dar por esposa a aquel que venza, ¿no?, a los de Kiriat Sefer. ¿Quién lo va a tomar? A ver, al que ataque y vence, pues entonces le doy mi esposa, o digo, mi hija Axa por mujer. ¿Y quién es el que tomó ese lugar, hermanos? Venció ese lugar, ahí está. Y la tomó Otoniel. ¿Y quién era Otoniel, hermanos? Un joven, pues, hermanos. Era hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, prácticamente sería sobrino, pues, ¿no?, del mismo Caleb. Y él tuvo que darle, pues, no, le dio a su hija Axa por mujer, ¿no? Y aconteció, hermanos, todavía continúa, ¿no?, que cuando la llevaba, entonces Otoniel está llevando, ¿no?, a Axa por esposa, entonces él la persuadió, o sea, le habla a su esposa, ¿no?, Axa, y le dice que pida a su padre tierras para labrar. Le pide, ¿no?, que le pida tierras para labrar. Ahora, miren lo que pasa, hermanos.
¿Qué hace Axa, la esposa ya de este joven Otoniel? Una esposa podría decir, no, que como una mujer va a pedir, tú pídele de repente. No, hermanos. Esta joven esposa Axa se acerca a su papá, ella entonces dice aquí, se bajó del asno y no, y le dice, pues, ¿no? Y Caleb, ¿no? Su papá le dice, le dijo, ¿no? ¿Qué tienes, Axa, ¿no? Y ella respondió, concédeme, dice, concédeme un regalo, concédeme un don, un regalo. O sea, papá, concédeme un regalo. Puesto que me has dado tierras de Negev, no, dice, dame también fuentes de agua. Miren el pedido que está haciendo. O sea, no se quedan ahí, ¿no? Sino pide. Aquí entra en función Axa, la esposa de Otoniel. Jóvenes, ¿no? Dame también fuentes de agua, le dice a su papá, regálame eso. Él entonces, o sea, él entonces dice, le dio las fuentes de arriba y las de abajo. O sea que dio, Caleb pues le dio, hermanos, ¿no? Las fuentes de agua de arriba y de abajo, ¿no? De ese terreno, ¿no? Para cultivar, ¿no? En Josué 1:13, ¿qué dice, hermanos? Hablando ya de Otoniel, hermanos, dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sea, Cenaz sería pues como hijo de Cenaz, ¿no? Hermano menor de Caleb, ¿no? Entonces, bueno, eh, Josué vendría siendo tío de Otoniel. ya, Caleb sería qué cosa, tío Tío. de Otoniel, pues, ¿no? Porque tenía un hermano menor, ¿no es cierto? Y de ese hermano menor, su hijo era Otoniel, ¿no es cierto? Ya. Y él le dio pues a su hija Axa por mujer. Bueno, estamos aclarando nada más ahí en Jueces. Jueces 3:7 al 11 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, este es un acontecimiento, hermanos, ya ahí en Israel. ¿Qué pasa con los del pueblo de Israel, hermanos? Cada día, hermanos, estamos en lucha, pues no entre el bien y el mal. Uno puede desviarse incluso del camino, ¿no? Estando en la iglesia, uno. Pero aquí pasó eso, pues hicieron pues los hijos de Israel lo malo, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Se desviaron, hermanos, del camino correcto. Y olvidaron, pues, a Jehová su Dios, hermanos. ¿Y qué hacen? Cuando uno olvida, ¿qué hace? Sirve, pues, a los Baales, a los ídolos, ¿no? Los Baales. ¿Qué son los Baales? Ya sabemos, hermanos, ¿no? Los ídolos que se hacen, ¿no? O sea, filosofías, tradiciones humanas, pues, ¿no es cierto? Y ahí viene la iglesia cristiana misma, pero ya con tradiciones y costumbres. A eso se desvía. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ese es, ¿no? Por eso en el segundo mandamiento dirá, pues no hagas imágenes de nada, ni de Dios que está en el cielo, ¿no es cierto? No de nada, no hagas imagen del sol, de la luna, de nada, ni de los animales que están ahí en la tierra, debajo de la tierra. No te inclines a ellos ni los adores. Pero el pueblo de Israel, hermanos, se olvidan de Jehová, hacen lo malo. Empiezan a servir a los Baales, a las imágenes. Hoy en día, ¿qué diríamos? Ya nos vamos al mundo, pues no, como el mundo ofrece a través de los medios de comunicación. Así pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo, y la ira de Jehová se encendió pues contra Israel y los vendió pues en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. ¿Qué les parece? Entonces Dios agarra como un chicote, pues hermanos, da permiso, ¿no? ¿A quién? Ahí dice, los vendió en manos de Cusán Risataín. O sea, estos enemigos a este pueblo de Israel que se paganizó, que se apartó de Dios, ¿no? Los atraparon, pues los esclavizaron, por si sus esclavos se convierten ahora, pues, ¿no? De los de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron, pues, entonces, ¿a quién? A los hijos de
como dice, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. 8 años, hermanos, miren, a ver, oprimidos 8 años. ¿Por qué? Porque se desviaron, pues, hermanos. Bueno, por eso, hermanos, a veces las pruebas que pasamos puede ser para que reaccionemos. De repente nos hemos apartado y como Dios nos ama, quiere que reflexionemos y nos demos cuenta en qué camino estamos, ¿no? 8 años, hermanos. Entonces clamaron pues los hijos de Israel a Jehová. Recién ahí donde en el dolor uno clama pues a Jehová, a Dios de Israel. Y Jehová levantó pues un libertador a los hijos de Israel. Miren, imagínense a quién va a levantar Dios, ¿no? Como libertador ahora, ¿no? De ese opresor. Y los libró este libertador. ¿Quién es? Esto es a Otoniel, a ese joven Otoniel, ¿no? Sobrino de Caleb, ¿no? Hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó, pues, ¿no? A Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria. Ah, ya, el rey era Cusán Risataim, rey de Siria. Lo venció, pues, Otoniel, hermanos, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Hermanos, la tierra en paz 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Luego de esos 40 años, Otoniel también falleció. Hermanos, ¿qué lecciones estamos obteniendo acá? A ver, la pregunta, ¿qué decía, hermanos? ¿No? La pregunta dice, ¿qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo, hermanos? Estamos hablando del poder del ejemplo de Caleb, ¿no? A ver, hermano, hermana, ¿cómo se reprodujo la actitud de Caleb? ¿Dónde se reproduce lo que era Caleb? Igual que Caleb, ¿quién aparece? En la generación más joven. Bueno, ahí está la Biblia. La Biblia nos está diciendo que aparece Otoniel, su sobrino, pues hermanos. Su sobrino que llega a ser pues un líder, ¿no? Que Dios lo utiliza para vencer, ¿no? A los opresores y hubo pues 40 años de paz. Y aún, hermanos, este Otoniel llega a ser pues el líder, o sea, como un juez, diremos, ¿no? Del pueblo, ¿no? Ahí está el ejemplo de Caleb en su sobrino Otoniel, hermanos, ¿no? ¿Qué características tiene aquí Caleb para que continúe, ¿no? Como decimos, ¿no? En la dirección, ¿no? En este caso del pueblo o en la iglesia también, ¿no? Continúe. eh, Desafía, hermanos, desafía. Eso es lo interesante, desafía. A ver, ¿quién hace esto? Aquí hay un premio, ¿no? Yo voy a dar por esposa a mi hija. ¿Quién? Entonces son desafíos, pues, hermanos. Y Otoniel mismo también, pues, no le desafía a su esposa misma, Axa, le dice, ya, pídele a tu padre, ¿no? Que nos dé más, ¿no? Las fuentes de agua o terrenos. Bueno, y también, pues, no, la esposa hace caso y pide, pues, y obtiene, pues, hermano. O sea, tenía esa mentalidad ya, ¿no? Entonces, de esta familia de Caleb, Otoniel y así. Me imagino todos de esa familia, ¿no? Así con esa mentalidad, ¿no? ¿No? Esa fe que tenía Caleb, ¿no? Se reproduce en Otoniel. Bueno, ahí está la palabra del Señor, hermano. No sé qué más. Yo lo que estoy viendo es eso. No sé si tu hermano estás también ahí. Ajá. Entonces, eh, en este pasaje, hermanos, Caleb ofrece a Axa, su hija, en matrimonio a quien conquiste Debir. Otoniel conquistó pues la ciudad y recibió a Axa por esposa. Esta historia es importante porque revela una vez más el valor, revela la fe, revela la disposición de Caleb para afrontar desafíos. Ahí está, Caleb. Recuerden que Caleb dijo, denme a mí a Hebrón y yo voy a conquistar esos gigantes, ¿no? Que dicen que no se puede. Pues si Dios me acompaña, pues
vencerlos, ¿no? Y así fue pues Caleb, y también de igual manera él desafía a los jóvenes para que también ellos tomen decisiones, ¿no? Y realmente se levanta Otoniel. También muestra que la siguiente generación de israelitas siguió pues el ejemplo de estos gigantes de la fe como son Caleb y Josué. A medida que la generación, ¿no? Mayor concluía su ministerio, una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. ¿Qué les parece? A ver si alguien nos muestra un ejemplo, así como Caleb y Otoniel. Tal vez en la Biblia, ahí está también, ¿no? Pablo, y también está Timoteo. Timoteo, vamos a ver eso, ¿no? Y él le anima, pues desafía también a Timoteo, un joven, ¿no? Timoteo, a que sea un líder, pues en la iglesia, hermanos, un joven. De repente en la realidad, en tu grupo, en tu iglesia, hermano, estás viendo, ¿no? Ahí, ¿no? Cómo la conquista, ¿no? En este caso, tratemos de señalar, claro, pueden haber ejemplos malos que también, los ejemplos malos también pues siguen la nueva generación. Los líderes eran malos, pues los líderes de la nueva generación también son malos, pues hermanos, ¿no? Se repite, el ejemplo se reproduce, pero si los líderes eran buenos, entonces también pues se reproduce también, pues, pero eso se reproduce en los hechos de que realmente pues siguen, ¿no? En la conquista. En este caso, la iglesia, su propósito es pues no eh, aperturar la obra de Dios en lugar donde pisan nuestros pies, ¿no? Ese sería el mayor ejemplo, ¿no? Cómo hacer crecer la iglesia, ¿no? La hermandad, o que se preparen, ¿no? Para la venida del Señor Jesucristo. Alentada por su marido, hermanos, también entra en función aquí Axa, o sea, se menciona a las mujeres. Axa, ¿no? O sea, no está aquí exceptuadas las mujeres, no. Axa muestra la misma fe y resolución que su padre cuando le pidió pues a Josué, ¿no? Dame la región montañosa, así decía pues no, Caleb, Caleb. no, a Josué, ¿no? Pero Axa también dice, dame también, pues le dice, ¿no? Esas fuentes, este terreno, ¿no? Con su determinación, pues y audacia, Axa continúa la línea del ejemplo de Caleb, su padre, ¿no? Y en el cumplimiento, pues, de la promesa de poseer la tierra. En esa oportunidad era poseer las tierras, pues, ¿no es cierto, hermanos? Para nosotros es poseer la tierra, o sea, las personas de ese lugar para Cristo, ¿no? Ese es nuestro objetivo de nosotros, ¿no? De hecho, hermanos, la tierra era un regalo, pues, de Dios para Israel, pero este debía tomar posesión de ella reclamando las promesas del Señor con fe y valentía. Entonces, el reclamo que se hace, hermanos, son promesas que Dios había dado, pues, al pueblo de Israel. Y había que reclamarlo con fe y con valentía. Y no solamente eso, hermanos. Eso se tenía que demostrar la fe en la acción, conquistando, pues. O sea que nosotros si pedimos un lugar, dame, Señor, este lugar, ¿no? De Andahuaylas, entonces, ¿qué cosa uno tiene que hacer? Pues, hermanos, tiene que salir, pues, no a predicar de una forma y otra forma. No te vas a quedar solamente ahí. No, hay que orar, sí, ayunar, hacer todo eso correcto, ¿no? Pero tú tienes que salir, pues no a hacer la labor misionera. Es como tienes un terreno, ¿no? Para cultivar. Tú puedes orar todo lo que tú quieras, ayuno, puedes hacer vigilia, no sé qué cosa. Oras y oras, Señor, por favor, que ese terrenito que me has dado, que produzca buen maíz, papa, haba, no sé. Tú estás orando, orando, orando. ¿Tú crees que después de la temporada pasó las lluvias y todo y así? Después a ver, anda a cosechar. No hay nada, va a haber hierbas, espinos, porque no has sembrado nada, no has ido a trabajar. Hermanos, uno tiene que trabajar, pues no, hay que dar estudios bíblicos, hay que hablar, hay que salir, hermanos. Si es una parte, por supuesto, la oración para que Dios nos dé el poder, ¿no? De trabajar, de hacer.
toque los corazones así. Pero hay que hacer, pues, hermanos, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? Que aquí es lo que estamos aprendiendo de Caleb. Él entra en acción, entra en la guerra a conquistarlos con la ayuda de Dios, los conquista. Ahí está Otoniel también, entra a conquistar. Entonces, de eso se trata, ¿no? La determinación de Axa, de esta esposa, ¿no? De Otoniel, prefigura, hermanos. Es como una figura, ¿no? De todas las mujeres, ¿no? Las hermanas. Prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir pues la bendición de Jesús para ellas y sus familias. Así es, hermanos, a lo largo de la historia vemos a muchas mujeres, hermanos, ejemplo también a seguir, porque toman decisiones, hermanos, decisiones. Recuerden a Ruth. Ruth, aunque era moabita, hermanos, pero al ver el ejemplo de Noemi, hermanos, dijo, yo te sigo, yo hasta que muera te sigo, ¿no es cierto? Tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, te sigo. Y hermanos, le siguió, ¿y qué obtuvo? Y es pues la tatarabuela también de nuestro Señor Jesucristo, Ruth. Hermanos, ¿qué les parece? Decisiones, ahí está, decisiones. Y así, ¿qué dijo la Virgen María? Cuando el ángel le dice, va a ser la mamá del Hijo de Dios, para hijo de Jesús, ¿no? O bueno, hijo de a nuestro Señor Jesús, ¿no? Madre del Señor Jesús. ¿Qué dijo ella, hermanos? Hágase conmigo lo que Dios dice. Yo soy la esclava, la sierva del Señor. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Ya está. Ese es el ejemplo, pues, hermanos, de la Virgen María, pues, hermanos. Ahí están las mujeres, hermanos. Y así, las mujeres, hermanos, ¿no? El ejemplo. Y hay que seguir, pues, ese ejemplo también, ¿no? Lee Lucas 18, 1, 5. ¿Qué lección nos enseña este pasaje? Vamos a ver Lucas 18, 1 al 5. A ver qué dice ahí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ajá. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, no. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí, ¿no? ¿Qué dice aquí? Entonces, había, dice, ¿no? En una ciudad, hermanos, miren lo que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Había en una ciudad un juez. Piensen en un juez, hermanos. Un juez de esta tierra. Un juez, imagínate que no tiene temor, miedo, no tiene temor, respeto de Dios. Un juez, así. Un juez terrible. Imagínate un juez así. Ni respetaba a hombre, no tenía miedo de ningún hombre, ni respeta a Dios, ni tampoco al hombre. Un juez así. Imagínate, hermanos, que tiene que tomar decisiones, juzgar. De eso está hablando. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Imagínate que tú eres esa viuda, ¿no? Que vas al juez, a ese juez terrible, y le dices, no, hazme justicia de mi adversario, no, hazme justicia, hazme lo que es correcto, lo que es justo de mi adversario, a ese juez malo. Y él no quiso, pues, porque no respetaba a nadie, no le interesaba, y él no quiso, por algún tiempo, no quiso hacerle, pues, justicia. Pero, hermanos, pero, mira que hay un pero después de esto dijo dentro de sí, este juez malo que no tiene miedo de Dios ni de los hombres, Hermano recap Justo, disculpe. sí, sí, diga hermana. Al parecer, otra vez el hermano que hace la lección copió mal el versículo, porque el versículo que hay que leer está en segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 5 al 7. Ay, gracias, hermana. Segundo de Timoteo, Capítulo eh, 1 1, versículos sí, del 5 al 7. 5 al 7. Muy bien. Gracias, hermana. Muy bien. Te felicito, hermana.
que nos está ayudando grandemente, ¿no? Sí, pues este texto parece que no encaja en lo que estamos estudiando, pero vamos a concluirlo y no a sacarle la lección a esto también. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, ¿no? Miren, este juez malo dice así, ¿no? Yo no temo a Dios, o sea, yo no respeto a Dios, qué Dios ni qué Dios, ¿no? Yo no tengo respeto a ningún hombre, ya. Este juez está diciéndonos, pero sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, dice, le haré justicia. ¿Ah? Miren lo que está diciendo, ¿no? Le haré justicia a esta viuda. O sea, miren, le va a hacer justicia a esta viuda. ¿Por qué? Si no tiene miedo de nadie, ni de Dios. ¿Y por qué a la viuda le va a hacer justicia? Porque dice aquí, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La razón, hermanos, es de que esta viuda es exigente, está detrás, en la puerta, en la calle, en todos sitios seguro, por favor, hazme justicia, hazme justicia. Y mira, alguien que te esté persiguiendo, que te esté buscando por acá, te deja sin vida, pues hermano. Por muy malo que seas, no creas en Dios y todo, pues entonces tengo que resolver su problema, porque si no, este me va a dejar ahí, me va a agotar mi paciencia, dice, ¿no? Y le hace justicia, pues hermanos, hasta le hace justicia. Y Dios dice acá, hermanos, Dios dice, no, dice de que si este juez injusto a la insistencia que hizo esta viuda, le hizo justicia. Ahora, si ustedes me van a pedir a mí, yo no soy un juez injusto, dice, ¿no? Si ustedes van a insistir así como la viuda, ¿acaso yo no les voy a hacer justicia inmediato? Esa es la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos acerquemos a Él en oración. ¿Está bien, hermanos? Bueno, pero el texto correcto, como nos dice nuestra hermana, está, dice, en segunda de Timoteo. Vamos a aquí, hermanos, segunda de Timoteo, ¿no? 1:5 al 7, ¿no? Sí, Segunda de Timoteo 1:5 al 7. Entonces, ahí está, hermanos, la Biblia. Entonces aquí abrimos, es segunda de Timoteo, ¿no? Acá. A ver, segunda de Timoteo, ahí está, capítulo 1 y versículos 5 al 7, ¿no? 5 al 7. Muy bien, ahí está, hermanos. Lo estoy copiando y lo vamos a pegar, pues, ¿no? Ahí en aquí. Listo. Allí lo pegamos y ya está. Ahí está. Ahí lo agrandamos, le ponemos grande, lo ponemos ahí. Y ahí está, hermanos, ¿no? Lo voy a poner con color rojo, ¿no? Ya, ahí, ya está. Ahí está, hermanos. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Entonces, aquí sí, hermanos, el versículo correcto, ¿no? Para seguir la hilación de nuestra lección. Porque tengo presente, dice, ¿no? Al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, él está escribiéndole una carta a Timoteo y le está diciéndole, ¿no, hermanos? Porque tengo presente que la fe sincera que hay en ti, oye, Timoteo, tú tienes una fe sincera, pero esa fe sincera que tú tienes, dice Pablo, ¿no? A Timoteo. Esa fe habitó primero en tu abuela Loida, o sea, eso se está transmitiendo de generación en generación, hermanos, esa fe que había en Timoteo. O sea, el ejemplo de la abuela Loida, todavía, hermanos, la abuela se llamaba Loida. Esa fe sincera que tienes habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. O sea, se transmitió a la madre, a Eunice, y ahora a Timoteo, hermanos. Y dice Pablo, y estoy seguro que en ti también hay esa fe, le está diciendo. Por lo cual, le desafía, ¿no? Te recuerdo que avives el fuego del don
de Dios, o sea, aviva, que no esté muerto y que no esté apagado esa fe que hay en ti, ¿no? Ese regalo que Dios te ha dado, no, hazlo salir, hazlo avivar, ponlo en la acción, en la práctica, ¿no? Entonces, por lo cual te ruego que avives el fuego y el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Él oró pues poniendo su mano sobre Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire lo que está diciendo, hermanos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una lección para nosotros, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No sé, tal vez nuestros papás, abuelos, así, ni siquiera sabían, no, o sea, no tenían la experiencia, pues no así, misionera como ahora, ¿no? Dios nos ha llamado. Pero hermanos, aquí Dios nos está diciéndonos, Dios no nos ha dado, no te ha dado, hermano, hermana, que estás en esta sala, espíritu de cobardía. O sea, no debemos de ser, dice, cobardes. Si no nos ha dado, dice, de espíritu de poder. Como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, con ese ánimo uno puede hacer las cosas. No sé si estamos aprendiendo la lección. O sea que en nuestro hablar, hermanos, cuando hablemos con las personas, veamos, hermanos, ¿no? Lo que el ser humano puede hacer. Porque a veces nos acercamos a una persona a lamentar la vida. Lo desanimamos, pues. Ay, qué pena, estás enfermo. Ay, qué triste, que esto, aquello, ¿no? Si hay algo positivo, entonces decir, mira, pero Dios nos ha dado ese espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, no te preocupes aquí, Dios va a hacer milagros. Y así que tú sigue adelante, hermano, vamos a orar, vamos a pedir a Dios y hagamos las cosas de Dios. Y hermanos, ahí suceden los milagros. Entonces, aquí, hermanos, es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Le está animando a este joven, a Timoteo. Tú tienes ese espíritu, así que había en tu abuela Loide, en tu mamá Eunice. Eso hay que avivarlo. Entonces, mira, no debemos ser cobardes, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio. Cuando hablamos una palabra de ánimo, si una esposa hablara a su esposo así, animarle así bonito, con ánimos, uff, el esposo llega a ser por lo máximo, hermanos, o el hijo o la hija. Pero si tú le vas a decirle a tu hijo, eres un burro, ¿por qué no estudias, que esto, aquello? Entonces él se convierte en un burro, pues realmente un burro, pues hermanos, y así queda. Porque tú en vez de animar, lo desanimamos, pues hermanos. Entonces nuestra palabra debe ser de ánimo, por lo menos está con vida todavía una persona, hay que animarlo, pues hermanos. Eso es lo que estoy aprendiendo, hermanos, ¿no? Que no debemos estar desanimando a nadie, ¿no? Sino Hermano Juan, animar. Sí, hermano, ¿alguien quiere participar, hermano? sí, Participa, hermanito, hermano. a estas alturas quisiera dar de repente una aplicación como usted lo está dando a la vida nuestra. El pueblo de Israel, su desafío, ¿qué fue? Dios siempre nos actúa con desafíos. La Canaán terrenal. Ustedes van a poseer, pero producto de las cosas, de equivocaciones como seres humanos que tenemos, como dice Pablo, lo que no quiero hago, ¿no? Lo bueno es malo y lo malo es bueno. A veces se hace realidad en nuestras vidas porque ahí, usted leyó ahí, Dios nos ha dado espíritu de valentía, pero también nos dice de dominio propio. Muchos podemos decir, pues, fue sin querer queriendo. No, el pecado se elaboró en el cerebro, no fue sin querer queriendo, las cosas se evidencian y ahí tenemos los resultados. Ahora, allí tiene otro desafío también,
de que si quien conquista, quien hace esto, tiene aquí a mi hija. Como fue con David, con Betsabé. Desafíos terrenales, ¿no? Ahí está mi hija, ¿para quién conquista? ¿Y sabe qué? Y nosotros tenemos que trasuntar. ¿Qué nosotros de trofeo tenemos ahora que Dios nos desafía? Nos dice que tengamos espíritu y valentía. Acuérdate, siempre nos dice, y no menciona una sola vez, varias veces. No nos olvidemos. Tenemos espíritu y valentía y ¿no? De dominio propio. Eso trasuntemos a nuestros hijos. Porque si nosotros nos damos fortaleza a nuestros hijos desde temprana y aún antes de su formación, por eso oremos por nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, que escojan parejas que sean de ayuda idónea, porque dependerá, si es varón, dependerá de una buena mujer, entregado a nuestro Creador, para que ese varón sea instrumento de nuestro Creador. Lo que usted dijo es verdad. Detrás de un buen hombre, ¿quién está? Una buena mujer. Por eso dice ayuda idónea. A veces disculpa, ¿no? La lucha de que la mujer debe ser igual o mejor o qué sé yo que el varón. Esas ideas hacen de que haya una lucha en el hogar. Pero en nuestros hogares cristianos no es así. Somos dos, pensamos igual, pero es el varón quien dirige. No es ser machista, sino que así está formado nuestro Creador. Dios es cabeza de nuestra iglesia, de todo, y el varón es cabeza de nuestros hogares o del hogar. Así que por el otro lado tenemos al enemigo también, ¿no? Tenemos ejemplos de los grandes de la Biblia que acaba de decir usted. Tenemos tantos ejemplos buenos y también ejemplos malos, porque se desviaron y no tuvieron dominio propio. Caso de ellos, Sansón. Por eso decimos, no fue Sansón, fue Sansón. ¿Por qué? Porque eligió algo que no debiera elegir. Tuvo libre albedrío, pero no tuvo dominio propio. Pero vemos a un José, tuvo dominio propio. No puedo hacer esto contra mi rey, no puedo hacer contra mi Dios. Y huye del pecado. Así que, hermano, hay que ponernos bien a derecho, como dice, sembremos buenas obras para cosechar. Quien siembra vientos, dice, cosechará tempestades. Quien siembra obras buenas, también cosechará obras buenas. Así que cada cosa que hagamos siempre sea con la bendición de Dios. Eso es todo, hermano.